No sé si usted en algún momento usó esta frase. Yo lo uso muchas veces, ¿no? En un sentido y en otro sentido. Lo explico. Dice, es mejor que sobre y no falte. ¿Sí ha usado esto? Es mejor que sobre y no falte. Pero hay la otra dirección de este dicho, ¿no? Es mejor que falte y no sobre. Bueno, a veces lo usamos de las dos maneras, ¿no? Yo lo uso mucho esto y, bueno, ¿cuándo es que usamos es mejor que sobre y no falte? En la comida, por lo general, ¿no? Me hizo acordar mucho cuando vivía mi mamá, bueno, ahora ya está con el Señor, pues ella como que tenía este principio, ¿no? Es mejor que sobre y no falte porque los hijos, los nietos de todo caían a la casa y siempre había comida y nunca faltaba. No sé cómo le calculaba, ¿no? Pero siempre había comida y Dios bendecía de esta manera y no vi en ningún momento que haga falta. No sé cómo lo hacía, pero ahí estaba, ¿no? Yo entendí muy bien esta parte, es mejor que sobre y no falte, por lo general en la comida, ¿no? Pero cuando usamos el otro lado, es mejor que falte y no sobre. Yo lo uso también esto, pero ¿saben qué pasa de esta manera? Es mejor que falte y no sobre. Ahí parece que no queremos perder, ¿se da cuenta? No queremos que nos sobre porque eso es pérdida, a veces pensamos, ¿no? Y lo calculamos, ojalá falte y no sobre. Bueno, ahí les digo, estamos pensando un poquito en nuestro bolsillo, no sé, pero no queremos perder. ¿Cuál es lo correcto? Bueno, vamos a analizar un poco esto, pero con respecto a lo primero, es mejor que sobre y no falte. A mí me muestra mucha generosidad, un desprendimiento, misericordia, bondad, el dar. Bueno, y una frase más que lo puedo aumentar ahí es que si trabajo en esto, es mejor que sobre y no falte, esto es sin límites. Vengan los que vengan, va a alcanzar, sin límites. Bueno, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque siguiendo el libro de Éxodo, nos vamos a encontrar con lo siguiente y justamente le puse el título de este mensaje, una generosidad sin límites. Vamos a hablar de la generosidad. El contexto de lo que estamos viendo en Éxodo capítulo ahora 35, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en Éxodo 32? La semana anterior estaba predicando de esto, una situación lamentable con el pueblo de Israel. ¿Qué aconteció? Mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la instrucción de Dios, el pueblo se descarrió. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Hizo un ídolo, un becerro de oro. Y empezaron a postrarse, a adorarse, y la consecuencia fue muy grave. Eso lo vimos la semana anterior. Dios pues disciplinó a este pueblo y también sí tuvieron que sufrir muchas consecuencias bien negativas en ese sentido porque hicieron un ídolo en su vida y lo adoraron y dejaron al Dios verdadero. Ahora, en Éxodo 25, hace unas semanas atrás, yo no sé si recordará, yo prediqué de justamente de lo que Moisés estaba en el monte recibiendo instrucciones y Dios le dijo que debe anunciar al pueblo y que pida una ofrenda porque se tenía que construir este santuario, este tabernáculo, y habíamos predicado mucho acerca de los implementos del tabernáculo. Eso era solo el anuncio que Dios le estaba dando a Moisés. Ahora pues ya es el momento de construir ese santuario. Entonces pasa esta situación de Éxodo 32, becerro de oro, descarrío, idolatría y todo, y el Señor tiene que reprenderlos y ahora es el momento de construir. Recién se va a construir ese tabernáculo. Toma en cuenta que el pueblo de Israel está en el monte Sinaí rumbo a la tierra prometida. Ahí está el pueblo de Israel recibiendo instrucciones y una vez más, ahora el Señor va a dar esta instrucción. ¿En qué sentido? En que se tiene que recoger una ofrenda para levantar o construir este tabernáculo. Ahora el pueblo de Israel había recibido una lección tremenda, dura, difícil, una corrección de parte del Señor y ahora parece que sí aprendió la lección, como vamos a ver en el capítulo 35. Entonces, por favor, si tienen sus Biblias ahí en estos pasajes, Éxodo 35, Éxodo 36, vamos a estar leyendo algunos versículos, ¿sí? Y vamos a ver aquí justamente este tema que nos habla de la generosidad, pero ¿por qué lo he puesto sin límites? Usted va a darse cuenta después por qué este título, generosidad sin límites. Bueno,
Vamos a leer desde el 4 hasta el 9, después vamos a seguir leyendo más versículos. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido, escuchará bien esta palabra, lo vamos a usar mucho, movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana, púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para enjastarlas en el efod y en el pectoral. Bueno, esto como que ya lo habíamos revisado en Éxodo 25, pero como les digo ahí, solo el Señor estaba hablando con Moisés, porque eso era la instrucción que iba a dar. Ahora recién es el momento de actuar. Ahora Moisés iba a anunciar al pueblo lo que el Señor estaba exigiendo, lo que el Señor pedía que se lleve a cabo. Entonces vamos a ver cuál fue la actitud del pueblo después de que le fallaron a Dios, después de que adoraron a ídolos, después de que se postraron a este ídolo, después de que recibieron un juicio de Dios, después de que recibieron mucha disciplina, mucha corrección del Señor. ¿Cuál es la actitud del pueblo? ¿Cómo reacciona ahora ante todo esto? Vamos a ver que la reacción ante todo esto es generosidad sin límites. ¿Cómo? ¿Cómo es esto de generosidad sin límites? En primer lugar, vamos a ver que esta generosidad sin límites es movida por el corazón. O sea, es movida, en otras palabras, en el corazón mismo. ¿Por quién? Por Dios. Es movida por el corazón. Bueno, en el versículo 5, si usted puede revisarlo ahí o leerlo nuevamente, en la NBI, dice: tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Y aquí viene: todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda. Todo el que se sienta movido a hacerlo. En otras traducciones, por ejemplo, en la Reina Valera, nos dice: todo aquel que tiene un corazón generoso. Él es el que tiene que ofrendar. También en esta nueva traducción viviente dice: el de corazón generoso que dé. Si no hay esto, pues el Señor dice: pues no dé, en otras palabras, el que sea movido. Entonces, lo que vamos a ver a primera instancia con esta generosidad sin límites, que dice que es movida por el corazón, es que viene de parte de Dios. Es el Señor que ordena. Si vemos en el versículo 4, dice: Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor ordena. ¿Quién está ordenando hacer todo esto? Pues es el Señor. Y si es el Señor el que ordena, es el mismo el que va a mover el corazón de su pueblo, de sus hijos. Y cuando hablo de que el Señor ordena, miren, aquí tengo un texto del Nuevo Testamento, esta primera carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo. Él le dice lo siguiente: mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Ahora, si usted lee un poco el contexto de aquí de 1 Timoteo 6, este versículo está insertado ahí en medio de una ordenanza de Dios hacia los ricos, a los que tienen muchos bienes. A ellos le va enfocado y dice en el versículo 18, dice: mándales a los ricos, ¿no? Según el contexto, mándales a los ricos que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Entonces, si nosotros leemos, en este caso, 1 Timoteo 6, vamos a decir: bueno, entonces es para los ricos. Nosotros tal vez no tenemos, puede decir usted, entonces no me toca a mí. Hermanos, voy a mostrar aquí, según este texto, que el Señor da muchas riquezas a sus hijos. Usted va a decir: pero, híjole, no sé dónde están. Bueno, vamos a mostrar, hermanos, cómo el Señor, pues, sí, de antemano derrama muchísimas cosas que a veces no nos damos cuenta. Y si el Señor está aquí pidiendo, si el Señor está ordenando, es porque de antemano pues ya les dio. Y yo eso prediqué en Éxodo 25. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cómo era la situación del pueblo de Israel antes de salir de la esclavitud? Eran, claro, esclavos. Y como esclavos no tenían absolutamente nada. Y cuando el Señor les permite salir, dice que
tenían que despojar a todos los egipcios. Y los egipcios, o Egipto mismo, para ese entonces, era una nación muy poderosa en riquezas económicas. Era uno de los países que tenían más recursos económicos. Y el Señor permitió que los israelitas despojen o les quiten todos sus bienes, y entonces pues se fueron rumbo a la tierra prometida, pero cargados, repletos ¿de qué? De bienes económicos. No era cualquier cosa lo que Dios les estaba dando, era muchísimo, muchos recursos económicos. Entonces, pues estos israelitas a primera instancia eran, si podemos decirlo, millonarios, aunque estaban en el desierto, pidiendo agua, pidiendo comida que caiga del cielo, pero económicamente tenían mucho dinero, porque quitaron todas las riquezas de Egipto. Entonces, aquí dice el Señor, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Bueno, de pronto decimos, bueno, eso fue para los israelitas. ¿Y qué de nosotros como cristianos? ¿Dónde están los millones? ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde están los recursos económicos? Soy cristiano y no tengo. Bueno, hermanos, ya lo voy a mostrar un poquito esto. Dice, el Señor ordena. Él ordena que den, pues no era cualquier cosa lo que él estaba pidiendo. En segundo lugar, aquí, cuando es movida por el corazón, es el Señor, como dije, el que mueve. El Señor mueve el corazón a todo esto. ¿Cómo lo hace? Una muestra lo hizo a David, no en el sentido económico, sino que si podemos leerlo aquí, cuando digo el Señor mueve el corazón, podemos ver en el Salmo 4:7, este es un salmo de David, y David escribió así, dice, tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. ¿Quién mueve el corazón? Solo Dios tiene el control para mover el corazón para las cosas buenas. En este caso, movió el corazón de David, ¿para qué? Para que tenga un corazón alegre, no triste, no deprimido, sino que tenga un corazón alegre, porque del corazón viene el gozo, viene la alegría. Él mueve las circunstancias para que nosotros seamos gozosos. Mueve el corazón, Él tiene el control, el poder. Entonces, en este caso, pues, a David le movió el corazón para que tenga alegría y no esté deprimido, ni triste, ni cosas por el estilo, ni amargado, ni nada, sino que el Señor mueve para que tenga un corazón alegre. Hay un ejemplo también en el Nuevo Testamento, esto me llama mucho la atención, de una mujer que se llamó Lidia. En Hechos 16:14, Pablo estaba predicando en Filipos, ahí en uno de sus viajes misioneros. Entró a esta ciudad, él era desconocido y se fue a buscar a las personas a predicar, y resultó que se encontró con un grupo de mujeres que ahí estaban haciendo sus labores, y ahí estaba esta mujer. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Escuche bien con el corazón de Lidia. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura, mientras escuchaba, dice, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¿Qué hizo el Señor con el corazón de Lidia? Lo abrió el corazón, ¿para qué? Para que entienda el mensaje que Pablo estaba predicando. ¿Y qué mensaje era el que predicaba Pablo? Era el Evangelio de Cristo. Entonces Dios es el que mueve, si ven, el corazón hacia las cosas buenas. En este caso, si estamos viendo en Israel, el Señor está moviendo el corazón de los israelitas para que sean generosos y tengan una generosidad sin límites. El Señor obra en el corazón. Si vemos en David, como estamos ahí según el Salmo, dice que Dios movió su corazón a que sea alegre y que no esté triste. Con Lidia, dice que el Señor movió su corazón para que escuche correctamente la palabra de Dios. Y así podemos ver muchos casos y claro, el Señor en todo tiempo y a todas las personas, sobre todo a sus hijos, va a mover siempre el corazón. ¿Para qué? Para que haga cosas buenas. Y no solamente la generosidad, en general ahora estoy mostrando que el Señor puede mover el corazón siempre para algo bueno. Es que es el poder de Dios, o sea, no es de otra manera. Y quizá puedo ilustrar un poco esto, tal vez un poco para entender. Miren, ¿qué es lo que pasa con la electricidad? Allá muy lejos de aquí están estas turbinas que son movidas por mucha agua, por la fuerza del agua. Y hace una semana estaba en las noticias de que de pronto hay escasez de electricidad
porque los ríos están secándose y bueno, dijeron ahora no se preocupen porque los ríos ya crecieron, ya hay más lluvias, entonces pues esa fuerza del agua genera, ¿sí? O mueve esas turbinas y generan electricidad. Y ahora la electricidad, miren lo que puede generar. Mueve tremendos motores, tremendos equipos que casi ni nos imaginamos. Todo lo que es la fuerza de la electricidad. Solo pensando en lo que esto mueve. Pero ¿qué es el poder de Dios con respecto a esto? Si eso hace la electricidad, pues el poder de Dios obra en nuestros corazones. Mueve para bien. Nuestro corazón dice que por naturaleza está inclinado siempre al mal. Y Dios, pues en su poder, lo mueve para hacer cosas buenas. En este caso lo está moviendo al corazón del pueblo de Israel hacia la generosidad. Ya. Eso a primera instancia. Una generosidad sin límites es movida por el corazón. Pero también podemos ver aquí en este texto que una generosidad sin límites también es movida con diligencia. ¿Qué pasó con los israelitas? Repito, ya tuvieron una experiencia tremenda ahí con el becerro de oro. Y ahora el Señor les está mostrando, o sea, les está indicando, les está dando un mandato. ¿Qué es lo que hacen estas personas? ¿O qué es lo que hicieron? Ellos fueron movidos con diligencia, lo he puesto aquí, porque si leemos el versículo 20 al 29, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Dice que toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés. Dios estaba anunciando por medio de Moisés. El 21 dice, y todos los que en su interior se sintieron movidos, otra vez la palabra movidos. Y todos los que repito, el 21, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, ese era el tabernáculo, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron una ofrenda, toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor. O bien llevaron lo que tenían, lana púrpura, carmesí, escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia contribuyeron así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Otras que conocían bien el oficio se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se enjastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para que toda la obra del Señor por medio de Moisés que les había mandado hacer. Bueno, un poquito largo el texto, pero quería leerlo esto porque ahí está en detalle todo lo que los israelitas llevaron. No era poca cosa, ¿sí ven? No era cosas simples lo que estaban llevando al Señor. Pues era lo mejor. ¿Y de dónde sacaron? Ya lo mencioné. Ellos tenían en sus bolsillos, o tenían en sus carpas, en sus tiendas, como queramos entenderlo, estaban en el desierto. Ellos tenían muchos bienes económicos de esta manera. Bueno, ¿qué es lo que aconteció aquí? Dice que es movida con diligencia. Es que en el versículo 20 dice que toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior fueron movidos. Ellos estuvieron atentos escuchando a Moisés. Moisés les dice, ¿saben qué, pueblo? Esto es lo que dice el Señor. Ya, lo que vimos antes. Tan pronto escucharon el mensaje de Moisés, todo el pueblo fue diligente en llevar todo este tipo de bienes o de ofrendas que el Señor pedía. Fueron muy diligentes. Después de escuchar al Señor, este es un detalle bien interesante. Ellos estuvieron muy atentos. Es que imagínense, otra vez repito esto, ¿no? La mala experiencia que tuvieron con el becerro de oro. Si recuerdan ahí, fueron donde Aarón, hermano de Moisés, y le dijeron, quiero que nos hagas un Dios.
Y Aarón dijo, entonces presten todas sus joyas y todo, y ellos llevaron todas las cosas de oro, y pues de ahí salió este becerro de oro. Ellos ya ahí tuvieron esta experiencia de dar, pero fue de una forma totalmente equivocada. Ellos estaban ofrendando, ellos estaban dando, o dieron para ser un ídolo. Qué tremendo esto. Y Dios, como digo, los disciplinó, y ahora ellos sí que ahora estaban conscientes de este error, de este pecado, y cuando el Señor les habló, ellos pusieron mucha atención. Y cuando terminó de hablar el Señor, ellos fueron muy diligentes, no perdieron el tiempo para nada. Fue enseguida, fueron diligentes, es lo que estamos viendo en el versículo 21. Esto es lo que acontece, como digo aquí, después de escuchar al Señor, sí que el Señor nos mueve a hacer las cosas de una forma rápida, nos manda a ser diligentes. En cualquier situación, o digamos en cualquier área de nuestra vida, en las cosas que esté obrando el Señor para bien, el Señor, pues si escuchamos a Él, nosotros debemos estar movidos a hacerlo con diligencia. Y un ejemplo, muchas veces lo he usado este ejemplo de Zaqueo, algo parecido sucedió aquí. Cuando Jesús le anunció, le habló a Zaqueo, ¿sí? Jesús es Dios, Él está hablando a Zaqueo, un pagano, un publicano, un cobrador de impuestos, un hombre que era ambicioso, un hombre que llegó a tener mucho dinero porque robó al pueblo judío. Y Jesús le habla, y Zaqueo le pone mucha atención. Después de que le escucha las buenas noticias a Jesús, ¿qué hace? ¿Qué pasó en el corazón de Zaqueo? Lucas 19:8 dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Quién le movió el corazón para que haga semejante cosa? Era Dios. Pero hace un momentito tenía un corazón avaro, y Jesús toca su corazón y lo transforma. Y Zaqueo reconoce todo lo que había robado y dice, voy a devolver el doble y voy a dar a los pobres. Bueno, ¿de dónde sacó todo esto? ¿Qué cambio? ¿Qué milagro? Yo diría, en el corazón de Zaqueo. Esto es lo que hace el Señor cuando escuchamos su voz. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel cuando escuchó atentamente a Dios. Y ahora sí fueron diligentes en devolver o en dar o en aportar generosidad sin límites, después de haber escuchado al Señor. Pero también podemos ver que se da lo mejor. No es cualquier cosa lo que los israelitas iban a dar. Lo que el Señor en primer lugar, lo que el Señor había dado era demasiado. Era muchísimo lo que habían recibido económicamente los israelitas. Y lo que iban a dar también era de lo mejor. Repito, no era cualquier cosa. Ellos fueron movidos a dar, lo hicieron con diligencia, después de haber escuchado al Señor, y ahora llevan lo mejor. Quiero mostrar lo que hizo Pablo. ¿Qué es lo que dio Pablo? En este caso vamos a ver que no es tanto lo económico, pero Pablo, antes de ser el apóstol, era Saulo, y Saulo era un hombre que tenía muchos bienes económicos, era muy intelectual y todo, y lo grave de Pablo o de Saulo antes de su conversión era que odiaba a los cristianos, estaba en contra de Cristo, en contra de su iglesia. Él quería destruir, él quería eliminar cristianos, ojalá matarlos a todos los cristianos. Y en esa trayectoria, cuando Saulo quería acabar con los cristianos, el Señor Jesús se lo presenta y Saulo se convierte a Cristo. Y claro, ¿a qué fue movido el corazón de Pablo? En primer lugar, dijo todo lo material que él tenía, dijo, para mí eso es basura, ya no me sirve. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que hace el Señor? Ahora está moviendo de otra manera el corazón de este cristiano, de este Pablo. Ahora dice, tú lo que me diste, pues eso no me sirve ahora. Y el Señor dice, pero ¿cómo? Bueno, claro, el Señor sabía exactamente lo que había en el corazón de Pablo, porque él estaba moviendo. Dice, porque ahora entendió Pablo qué es lo que el Señor le estaba dando, qué es lo que recibió del Señor en su conversión. Y podemos ver aquí en este pasaje de Hechos, capítulo 9, 28 y 29, dice, así que
hablando de Pablo, ¿no? Así que se quedó con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Eran los discípulos, el resto de los apóstoles, porque los llevaron para allá a Pablo, a Jerusalén, donde ahí estaban los apóstoles, ¿sí? Dice, así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos proponían eliminarlo. ¿Por qué pongo este texto aquí en cuanto a la generosidad sin límites? Y cuando hablo que el Señor mueve el corazón para ser diligentes en cuanto a la generosidad. ¿Qué es lo que recibió Pablo? ¿Qué es lo que recibió? En el tercer punto voy a aclarar un poco más. Él recibió toda la gracia de Dios. Esto involucra muchísimo, les digo. Él lo que hace ahora es dar lo que él recibió. ¿Qué recibió? Digo la gracia, pero él recibió muchos dones espirituales. Entre uno de esos dones espirituales que recibió Pablo fue el de la enseñanza, de la predicación. Y a esto fue movido y entonces él no le importó nada. Ahí fue a predicar justamente donde el resto de los que juntamente con él odiaban a los cristianos, y él empieza a predicarles el evangelio. Y por eso estos judíos, dice, de habla griega, querían o se proponían eliminarlo, lo querían matar ahora a Pablo, porque predicaba el evangelio. Pero eso es lo que recibió Pablo, y eso estaba dando a los demás, porque sabía que la necesidad más grande de los judíos a primera instancia era la salvación. Y Pablo pues recibió ese don y estaba dando. Esto también para mí es generosidad sin límites, porque él estaba dispuesto a morir por esto. No le importó que le querían matar, y de hecho al final pues su vida fue trágica, pero eso es generosidad sin límites. De lo que él recibió, él estaba dando. Entonces, hermanos, aquí quizá una pregunta con respecto a esto: ¿en qué es diligente usted? ¿Cuándo es diligente? ¿Cómo está su vida en cuanto a esto? ¿En qué áreas usted es diligente? Espero que usted sea diligente en las áreas espirituales, en las cosas buenas, que honran y glorifican a Dios. El Señor mueve para esto. El Señor mueve nuestro corazón a ser diligentes. Ahora, en tercer lugar, hermanos, hablando de la generosidad sin límites, nos vamos a ir al capítulo 36, y aquí están estos versículos muy, muy importantes con respecto a lo que puse ese título, generosidad sin límites. ¿A qué se refiere? Y aquí nos va a aclarar el capítulo 36. ¿Sí? Vamos a leer del capítulo 1 al 7. Dice, así pues, Bezalel y Aholiab. ¿Quién eran estos dos personajes? Eran artesanos que Dios había contratado, que eran muy hábiles en el trabajo de oro, plata. Estos eran judíos y a ellos los contrataron. Dice, así pues, Bezalel y Aholiab llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Así que ahí estaba todo un equipo de artesanos y de buenos artesanos para trabajar en todo lo que el Señor pedía que se haga, en ese santuario o tabernáculo. En el versículo 2 dice, Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero, aquí escuche bien esto, pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo. ¿Qué pasó? Están todos trabajando, las ofrendas siguen llegando, ellos siguen elaborando todo este tipo de estos elementos del tabernáculo y se detienen. No siguen trabajando. ¿Por qué? Aquí está la razón. El versículo 5 dice, para ir a decirles a Moisés, la gente está trayendo más de lo que necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya
pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Tremendo. ¿Ustedes han visto esto? Han sido testigos. Por pronto, pues, alguien que se presenta en su camino, un generoso sin límites, que empieza a darle, a suplir cada necesidad y cada vez le da más y más, hasta que usted le tenga que decir, va, hermano, o quien quiera que sea, ya no me traiga más, ya tengo demasiado. ¿Ustedes han vivido esto? O de pronto, el otro lado, usted se ha vuelto generoso y empieza a dar, y la otra persona le dice, ¿sabe qué, hermano? Ya no me traiga, ya tengo suficiente. No vemos estas experiencias, ¿no? En nuestros hogares, como amigos. ¿Acaso habrá alguna iglesia que diga, vean, hermanos, ¿saben qué? De aquí en adelante ya no vamos a recoger ofrendas ni diezmos, paren la mano porque hay suficiente. ¿Han visto alguna iglesia que haga esto? No, o sea, no, como que no existe. ¿Qué pasó aquí con este pueblo de Israel? O sea, para mí esa es una generosidad sin límites. ¿Qué pasó? Creo que el Señor movió demasiado el corazón. O sea, porque fueron más allá. No se midieron a lo que se necesitaba, fueron más allá. Y esto es ese criterio que puse al inicio, ¿no? Es mejor que sobre y no falte. Parece que eso les puso ese pensamiento el Señor, ¿no? Y saben que esta es una característica de Dios mismo. ¿Qué pasó cuando el Señor dio de comer a 5,000 personas? Había mucha necesidad de comida y el Señor dice, a ver, traigan la comida. ¿Qué hay? Bueno, si hay solo 5 panes, 2 pescados, no sé cómo lo vas a hacer. El Señor dijo, traigan. El Señor, que es un Dios perfecto y que conocía toda la necesidad, ¿no hubiese sido lo razonable que lo calcule exactamente? A ver, tengo esto de comida, pues yo voy a multiplicar y que todos estén satisfechos, pero que alcance, pero que no sobre, ¿sí? Porque no quiero que sobre. El Señor dijo así, Él usó el otro término. Es mejor que sobre y no falte. Entonces el Señor pues derramó su generosidad, todos quedaron satisfechos comiendo y sobró. ¿Cuántas? 12 canastas. ¿Por qué hizo sobrar? La pregunta, ¿no? ¿Por qué hizo sobrar? Porque esa es la característica de Dios, un Dios generoso sin límites. Cuando Él da demasiado, por un acaso, ¿no? Él da de más. Como diríamos nosotros, Él da con yapa, ¿sí? Él no se esconde nada. Su generosidad es sin límites. Él da demasiado. Entonces, esto es lo que puso en el corazón de los israelitas, y por eso pues aquí en este tercer punto es una generosidad sin límites, es movida a dar ¿con qué? Con abundancia. La abundancia es esto, ¿no? Que sobre y no falte. ¿Y cómo entendieron los israelitas, no? Y fueron movidos a dar en abundancia, sin límites, porque dijeron ya, y no más, ya basta, ya no traigan. Bueno, es que en ellos pasó 2 cosas. Lo primero, ellos reconocieron de quién recibieron en primer lugar. Dios les mostró de alguna manera en su corazón que todo lo que ellos tenían, todos sus bienes económicos, y porque ellos tenían muchísimo, ellos ahora entendieron, parece que recién le captaron, ¿sí? De que todo lo que tenían era dado ¿por quién? Por Dios. O sea, ellos reconocieron de quién recibieron todo lo que tenían. Hermanos, este es un principio que a veces parece que nos olvidamos también. Pensamos que es nuestro dinero, nuestros esfuerzos, que todo lo que yo tengo es porque yo lo merezco, porque yo trabajé, y nos olvidamos en verdad de quién es. A veces nos olvidamos, y este es un peligro, esto es grave. El pueblo de Israel, hasta antes del becerro de oro, parece que estaban totalmente olvidados, desconectados, y por eso pues dieron de una manera equivocada. Después de esto, como dije, el Señor los direcciona, los disciplina. Ahora sí parece que están conscientes de quién recibieron, y en verdad recibieron de Dios todos sus bienes. Y aquí hay un versículo que sí lo conocemos, Ageo 2:8, dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿de quién es todo?
¿A quién le pertenece todo? Según este versículo. ¿A quién le pertenece? A Dios. A Dios le pertenece. Y parece que los israelitas recién entendieron este versículo, sí, aunque todavía no había Ageo, pero de alguna forma el Señor les mostró que todo lo que ellos tenían, pues, venía de Él. Porque dice la Biblia que nosotros hemos venido a este mundo desnudos y asimismo vamos a partir desnudos. Venimos sin nada y tenemos que irnos sin nada, porque todo le pertenece a Dios. Tomaré en cuenta esto porque ya lo voy a utilizarlo este versículo, ¿no? Porque es muy importante. Entonces, para ser movidos a dar con abundancia, una generosidad sin límites, es en primer lugar que hay que reconocer de quién he recibido, de quién recibió todo lo que usted tiene. En segundo lugar, ellos reconocieron la necesidad. Allá el Señor pide que se construya este santuario. La necesidad ahora más grande era levantar este santuario. ¿Por qué? El motivo, la razón principal por qué se tenía que levantar ese santuario era porque Dios quería estar ahí en medio de su pueblo. La presencia de Dios iba a estar ahí en ese lugar santísimo, en esa parte de este santuario. Eso quería el Señor y ellos entendieron el por qué, o sea, la necesidad de todo esto. Y por eso ellos dieron, porque querían que el Señor mismo ahora esté en el centro de sus vidas, en el centro del pueblo. Y eso fue movido a dar sin límites. Qué interesante. Recién le captan del por qué hay que ofrendar. Recién entienden el por qué hay que dar. Reconocen la necesidad. Y esto nos muestra también unos cristianos allá en el Nuevo Testamento de la iglesia de Macedonia. Pablo los comentaba a los corintios y nos muestra, ¿no?, cómo este grupo de hermanos de esta provincia de Macedonia que se convirtieron, cómo lo aplicaron este principio. Pablo les coge el ejemplo de ellos y le está comentando a los otros cristianos de Corinto. Dice que en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron ¿en qué? En rica generosidad. Y Pablo dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían, aún más de lo que podían. Bueno, estos hermanos entregaron todo, lo dieron mostraron su generosidad sin límites, porque pues entregaron todo. Y ya no tenían nada y le insistían a Pablo que querían dar más allá de lo que no tenían. Algo que casi no podemos entender. Yo no entiendo qué es lo que querían dar. Bueno, es que a la final dieron todo y dijeron, Pablo, pues lo que me queda es mi vida. Yo quiero entregar mi propia vida. Si en algo tengo que hacer, ya he entregado todo, pero aquí estoy, tengo salud, tengo fuerzas. Aquí estoy, Pablo. ¿Qué más se necesita? Pues yo me ofrezco, dijeron ellos, ¿no? Ustedes pueden leer todo el contexto de este pasaje, es bien interesante. Y es que en verdad, aquí hermanos, el Señor nos ha llamado a esto, ese es el propósito de Él, mover un corazón generoso, pero la generosidad tiene que ser sin límites. A eso nos llamó el Señor. Y les confieso, hermanos, yo mismo he pasado luchando de esta semana, yo repasaba el texto, sí, estudiando una y otra vez. El Señor me hablaba de alguna manera con el texto. Estos puntos, pues sí, yo los saco al estudiar la Biblia, al preparar, al orar, al meditar. El Señor, les digo, habla de esta manera, ¿no? Y lo primero que hace es tocar el corazón de uno mismo. O sea, era para mí, yo no estaba pensando en ustedes, estaba pensando en mí. O sea, primero en mí y después yo tengo que predicarlo, este texto que se lo estudia. Y les digo, sí que fue duro, difícil. Digo, Señor, a ver, yo mismo, a ver, yo te escucho, Señor, y quiero ser diligente. Señor, pues soy o no soy diligente, me empecé a evaluar yo mismo, ¿no? O sea, qué tremendo en este pasaje, si lo analizamos de esta manera. Y daba vueltas en mi mente todo lo que Dios estaba haciendo con este pueblo de Israel. Y por eso el título también, ¿no? Dije, esto es una generosidad sin límites, o sea, esto va más allá. Algo que no es tan simple. Solamente con el obrar y el mover del Señor al corazón se puede hacerlo. Y ahí estaba luchando, y aquí analizando el texto, o sea, revisando todo esto, movidos a dar con abundancia. Es que, decía, al reconocer de quiénes hemos recibido y al reconocer la necesidad, ¿sí?
de los demás. ¿Qué hay? ¿Cuál es la necesidad? Hermanos, y aquí puedo contar algo, que revisando por ahí una pequeña ilustración, se comentaba de un cristiano, ¿no? Que sí, desde toda su vida él era un trabajador responsable, pero no superó, o sea, económicamente. Él sí trabajó y todo, y tenía para el sustento, llevaba a su casa y sí, era totalmente lo necesario. Pero desde niño él anhelaba o anheló tener una bicicleta. De niño no pudo tener una bicicleta. De joven no pudo, no le alcanzaba. Sí trabajaba, pero no le alcanzaba a comprar una bicicleta. Cuando fue adulto, el sueño de una bicicleta. Cuando ya fue más adulto, el sueño de la bicicleta. ¿Sí? Ahora, en esas circunstancias, sí, se topa por ahí que estaban vendiendo una bicicleta a un costo bien barato porque estaba destruida, no servía casi para nada. Entonces su ilusión, una bicicleta, no importa que esté sin ruedas o lo que sea, ¿sí? Se llevó la bicicleta. Y día tras día lo iba mejorando, de a poquito. O sea, y esa bicicleta la transformó hasta que estaba ya casi lista. Por fin la bicicleta, por fin el sueño de la bicicleta. Y mientras fue a un taller a comprar una última tuerca que le faltó, ¿sí? Ya estaba todo listo, ese era el último detalle, se encuentra con otro hermano y lo ve como triste y le dice, ¿qué pasó? Dice, es que tú sabes, hermano, que pues el Señor me dio ese don de compartir la palabra y tú sabes que yo voy a talas pueblos y todo, y pues yo siempre lo he hecho en una bicicleta y la semana anterior me robaron la bicicleta y ahora no tengo bicicleta. Y claro, me va a tocar caminar y bueno, ¿qué piensan que pasó con el hombre de la bicicleta? Le dice, ¿sabes qué, hermano? Vamos a la casa. Le lleva a la casa y dice, aquí está toma esta bicicleta. Generosidad sin límites. ¿Sí me entiende esto? Movido a esto, toda una vida con una ilusión de bicicleta, lo tiene, Dios le da, y dice, pero era para el que necesitaba. Tú pues toda tu vida saliste sin bicicleta y termina tu vida sin bicicleta. Sí, sí logramos captar esto, ¿no? Es que a veces nosotros exigimos, pero el Señor mueve el corazón a todo esto y esa es la transformación, la regeneración del corazón de un cristiano, ¿no? Por el poder de Dios. Bien, ahora hermanos, yo les dije que pongan mucha atención. Este punto, ¿no? Es movida a dar con abundancia, a tal punto que dijo, ya, no traigan más, es suficiente, cosa que casi no se ve. Es que aquí hay un detalle. Hermanos, en 2 Corintios mismo, ahí en el capítulo 8, verso 9, Pablo nos explica lo que está en medio de todo esto. Él dice a los cristianos, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Usted, si dice que es cristiano, ¿usted conoce cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Porque Pablo dice, está escribiendo a los corintios, ¿no? A los cristianos de Corinto, dice, ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y ahora, ¿qué será pues la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ya lo explico. Tal vez sí lo conoce, pero como cristiano, ese es el punto, ¿no? De partida de nuestra conversión. Conocer la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, allá, ¿qué dice Ageo 2.8? ¿Qué decía Ageo 2.8? El Señor dijo, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Qué pasó ahora? Dice que aunque era rico, dueño de todo, por causa de ustedes, se hizo pobre. Para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. ¿A quién dice que son ricos? A los cristianos. Usted va a decir, pero ¿por dónde? Si ahora viene caminando porque no tenía ni para el bus. No hay. ¿Qué pasó con lo que está diciendo aquí el Señor? Dice que ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pobre para que ustedes sean ricos. Pero Señor, no tengo ni dónde caer muerto. ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo esto? Hermanos, es que, les digo, si es un hecho esto, ¿no?
Si vemos en el pueblo de Israel que Él dio cosas económicas en abundancia, ¿no será que puede dar también a los cristianos, al mismo pueblo de Dios? Sí lo da. El Señor sí derrama todo esto, por un acaso, hermanos. Y usted va a seguir insistiendo, pero no le creo, va a decir, hermanos, aquí yo quiero ampliar un pequeño detalle en este sentido. Hemos recibido tanto del Señor. El problema a veces somos nosotros, ¿no? Que no somos buenos mayordomos, administradores de las cosas de Dios. No tenemos a veces suficiente sabiduría para tomar las mejores decisiones. A veces lo hacemos al apuro. A veces no pedimos un consejo, una dirección, y nos apuramos y hacemos las cosas, hermanos, y entonces se nos va de las manos. ¿Sí me entiende esto? Esto para mí lo digo con mucha delicadeza, con mucho tino, porque sí es para mí algo muy frágil que nos puede pasar a nosotros como cristianos. El Señor sí es bueno en todo sentido. El Señor sí derrama bendiciones. Hermanos, pero el problema, repito, a veces somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que? Es que aquí nos está diciendo que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y bueno, en primer lugar, claro, la riqueza es espiritual. Tenemos que partir por ahí. La riqueza es espiritual. Es que imagínense lo que veíamos en el primer punto, cómo Dios mueve el corazón. Y claro, como cristianos el Señor siempre está moviendo el corazón para hacer las cosas buenas, para que tengamos suficiente sabiduría, para que tengamos temor a Dios, para que hagamos bien las cosas, para que seamos buenos administradores de los bienes. El Señor nos mueve el corazón a todo eso, pero siempre y cuando aprendamos a escucharle. Porque a veces parece que lo escuchamos, así como a veces decimos, ¿no? Por un oído y por el otro se va enseguida y no se queda en el corazón. Hermanos, tenemos que aprender esto, porque si somos bendecidos o más que bendecidos, les digo, como hijos de Dios, porque el Señor sí, en primer lugar, ha trabajado y sigue trabajando en nuestro corazón, moviendo las cosas para que nosotros hagamos bien. Ahí está el punto. Y si manejamos bien, pues vamos a ser más que bendecidos. Ahí está la clave, que a veces parece que nos estamos olvidando. Tómelo muy en cuenta este punto. Por eso, finalmente, puedo decir esto, ¿no? Que la generosidad es una característica de Dios, en primer lugar. Desde ahí viene. Es una característica muy visible de Dios, por todo lo que estamos viendo. Dice que Él se despojó de todo. Lo que estábamos viendo en 2 Corintios 8:9. Él se despojó de todo. Entregando todo, lo entregó todo ¿a quién? ¿A quién entregó todo? A una humanidad que no se merecía, nosotros. Él siendo rico se hace pobre y entrega todo a una humanidad que no se merecía porque éramos pecadores. Él se hizo pobre por nosotros. Dice, hoy, cuando entendemos la gracia de Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? Entendemos que nosotros éramos los más miserables, los más perdidos, que estábamos en la más densa oscuridad, condenados por el pecado. Dice, hoy cuando entendemos la gracia de Dios es que porque Dios es bueno, nos hizo entender esto, que estábamos perdidos. Y ahora entendemos que Jesús murió en la cruz por amor a nosotros, para salvarnos. Entregó todo para que nosotros seamos ricos en todo sentido. Y la riqueza más grande es que un día pues tendremos la recompensa ya en el cielo. Calles de oro, ¿sí? Lagos de cristal, dice la palabra, ¿no? Donde ya no va a haber dolor, ni sufrimiento, ni tristeza, sino más bien va a haber gozo eterno. El Señor nos ha prometido todo esto y ha dado todo, mis hermanos, porque Él dice la palabra que se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces, mire lo que hay en su entorno. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que Dios le ha dado en ese sentido, ¿no? Entonces, dice que Él se despojó de todo, entregando todo a una humanidad que no se merecía. Hoy, dice, cuando entendemos esta gracia de Dios, nos resta entonces, ¿qué? ¿Qué nos resta hacer? Ser generosos sin límites de todo lo que cada uno hemos recibido de Él. La obra del Señor, ¿cuál es? Es mover el corazón a una generosidad, pero una generosidad sin límites. Que lo imitemos a Dios.
de esa manera. Eso está haciendo el Señor en cada uno de sus hijos. Estemos muy atentos a todo lo que el Señor hace en el día a día. El Señor dice que cada mañana renueva ¿qué? O sus bondades son ¿qué? Cada mañana son nuevas oportunidades que el Señor nos da. Pero si no lo sabemos aprovechar, en el día a día se nos va. Se nos va cada día y no lo aprovechamos, porque el Señor pone demasiado en nuestras manos, en nuestro ser. Que estemos atentos de aquí en adelante de lo que el Señor ha dado, lo que el Señor va a dar mañana y de lo que el Señor quiere para su vida. El Señor quiere bienestar. El Señor quiere hacerle conocer grandes cosas. Pero ojo, como digo, a veces nosotros aquí fallamos. Aquí nos despreocupamos. Aquí aflojamos. Que no sea así. Más bien, tenemos que reajustar todo esto, si es que es así. Y sigamos adelante recibiendo la bendición del Señor. Pero Él, repito, quiere que su corazón sea movido a ser generoso sin límites, ante la necesidad que Dios le va a mostrar.